Esta transmisión se origina en Barrio Los Andes, 10 Avenida, Cuarta y Quinta Calles, noroeste de San Pedro Sula, Honduras. Ministerio Familiar Nuevos Comienzos, bendiciendo las familias. Continuamos. Muy buenas noches a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de las redes. Queremos hoy mandar un fraternal saludo y de bendiciones esta preciosa noche de día viernes, ya mes de julio. Con la iglesia queremos levantar un fuerte, pero fuerte aplauso de bienvenida para todos ellos. Hoy queremos compartir la palabra del Señor y quiero invitarlo al libro de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. El libro de Efesios es un libro con aparente poco contenido, pero con un gran contenido, con una revelación maravillosa del Señor para la iglesia, una revelación gloriosa, una revelación que nos habla de cosas maravillosas y trascendentales que Dios ha dado para la iglesia. Y en este capítulo nosotros podemos encontrar de que el Señor nos ha equipado, nos ha dado a nosotros todo lo que necesitamos para vivir en victoria. Siempre voy a decirle, iglesia, Dios no nos ha mandado a nosotros hacer su obra con las manos vacías. Él ha hecho todo lo que nosotros necesitamos, nos ha dado todo para tener victoria. Ahora, pensándolo de esa manera, yo creo que algunas veces, si fracasamos, no podemos culpar a Dios. Si fallamos, no podemos culpar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado todas las herramientas, el poder, la vida, la palabra, el Espíritu Santo, para que nosotros podamos trascender y crecer en la vida espiritual. Pero así como Dios nos ha bendecido, indudablemente también depende de nosotros. Depende de nuestra entrega, nuestro interés, nuestra pasión, nuestro deseo, el conocimiento, la revelación de Dios. Y nosotros vemos realmente que aunque el Señor subió al cielo y se sentó en el trono, no nos dejó abandonados. Sigue perfeccionando su iglesia, sigue haciendo la obra maravillosa a través del Espíritu Santo, pero sigue utilizando a los hombres. La Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Lo que la iglesia necesita, que la iglesia entienda el objetivo, la meta, qué es lo que el Señor quiere con nosotros. Una iglesia que viva no pobremente, sino rica espiritualmente. Una iglesia que entienda la finalidad de las cosas. Y al ir al libro de Efesios capítulo 4 encontramos una revelación, verdades que deberían de motivarnos, de animarnos, verdades que deben de alentarnos a buscar más del Señor, verdades que deben a nosotros movernos a desear las cosas excelentes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quiero que venga conmigo entonces al capítulo 4, versículo número 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres, regalos. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
hago un énfasis aquí. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme al regalo del don, o la medida del regalo que Cristo nos dio. A cada uno nos fue dada. Esto debe de despertar un interés en la iglesia, en todos nosotros los creyentes. Un deseo y una necesidad por descubrir por qué y para qué el Señor me tiene aquí. Un deseo de recibir esa gracia, esa medida de fe y ese don que el Señor ha derramado para nosotros. Aquí el apóstol Pablo está hablando de un rey victorioso que descendió a la batalla, que descendió a las partes más difíciles. Un rey que obtuvo la victoria, que ganó esa victoria y que la llevó consigo mismo. Aunque entre los hombres los reyes conquistaban, llevaban el botín, pero no lo compartían con el pueblo. En cambio Jesús bajó a la tierra, venció al pecado, obtuvo la victoria, subió con las almas que ganó, pero aparte de eso les dio el poder a los hombres en la tierra y les dio los dones, compartió esa riqueza. Mire qué maravilloso es esto. Una riqueza compartida que perfecciona su obra en nosotros. Una riqueza que espera por cada hombre y mujer sediento, necesitado de buscar a Dios. Riqueza que está esperando por nosotros. Victorias que esperan por nosotros. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice que subió y llevó cautiva la cautividad, pero dio dones a los hombres. Hermanos, hay una palabra que nunca debemos nosotros manejar en la iglesia. ¿Quiere oírla usted? Inutilidad. Todos tenemos algo que ofrecerle al Señor. Y algunas veces usted dirá: ¿yo qué le voy a ofrecer al Señor, pastor? Usted tiene que ofrecerle algo al Señor. ¿Y de qué? De lo que usted ya recibió del Señor. Mucha gente no logra desarrollar su potencial, iglesia, porque no entienden el punto vital de involucramiento. Pero con el involucramiento tienen que haber otras cosas. Tiene que haber crecimiento y madurez. Hay mucha gente que no se involucra en la iglesia porque dice: no, así es que cuando uno se mete a tratar con personas, lo que mira, problemas. En todos lugares hay problemas. El mayor problema no es enfrentar las cosas y madurar. Ahora bien, mire qué tremendo y maravilloso. El deseo de Dios es desarrollar la iglesia, capacitarla. Es una iglesia que entienda su misión y su propósito en la tierra. Una iglesia que entienda que tiene poder y autoridad. Una iglesia que entienda que está siendo perfeccionada. Pero debemos abrigar el deseo de descubrir lo que Dios quiere hacer en mí y a través de mí. Usted dice amén. Leyendo esta palabra, yo considero que usted y yo deberíamos decir: no vamos a permanecer sentados siempre en una silla. Tenemos que empezar a dar. Tenemos que dar de lo que hemos recibido. Ahí dice que el Señor llevó cautiva la cautividad, conquistó, venció, llevó el botín y dijo: voy a compartirlo con la iglesia, con nosotros, y dio dones a los hombres. Y eso que subió es que ya había descendido, es que ya había bajado. Pero el mismo que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, para hacer todo en el universo. Hermanos, al Dios que servimos es un Dios grande. Yo no creo en gente estéril. Si hay esterilidad, puede ser por el pecado. Si hay esterilidad, puede ser porque hay duda. Pero si usted tiene fe, si usted le cree a Dios, al que cree, todo le es posible. Aprendemos entonces, hermanos, a etiquetar el alma, el corazón y el espíritu con la palabra del Señor. Y aprendemos a decir: yo todo lo puedo en Cristo, porque Cristo me fortalece.
Mire, iglesia, maravillosa palabra, inspiradora, para salir de nuestra propia comodidad, para entender, hermano, que Dios puede hacer mucho con poco. Usted dice amén. Pastor, ¿yo qué tengo? Como la mujer que llegó y le dijo al profeta: ¿qué tienes ahí contigo? Un poco de harina. ¿Qué tienes contigo? Eso es lo que yo necesito. Que entiendas tu propósito en la vida. Que entiendas que Dios te ha llamado a un perfeccionamiento. Que entiendas que puedes pasar lucha, batalla, pero tienes la victoria en Jesucristo. Que entiendas que el Señor te ha dado fuerza, capacidad, que te ha dado su Espíritu Santo. Maravillosas palabras del Señor al decirnos a nosotros, a la iglesia: aquí os doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Pero ¿cuántos creen esa palabra? Yo quisiera ver una iglesia involucrada, sirviendo en las redes, y que se anime, que ame la presencia de Dios, que ame estar en la casa del Señor. Esa es la iglesia. Ahora mismo, mire, el que descendió, dice el versículo 10, es el mismo que también subió por encima de los cielos para llenarlo todo. Y en esa exaltación, dice, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No voy a profundizar hoy ahí por el tiempo en esas cosas, pero tengo que decirle algo. Cuando el Señor dio dones a los hombres. Dio dones de lengua, de interpretación, de sabiduría, de consejo. Pero también dio dones ministeriales para desarrollar a la iglesia. Los dones son el regalo de Dios. Un hombre que profetiza, un hombre que enseña, un hombre que sirve, una persona que preside como líder, una persona, hermano, que tiene un don de ciencia, una persona que interpreta lengua, uno que hace misericordia. Todas las personas, si la iglesia aprendiera a entender o entendiera esto, que las personas tienen regalos de Dios para servir a los demás. Donde yo no tengo, el otro tiene. Lo que a mí me falta, aquel lo tiene. Lo que a quien le falta, lo tengo yo. En la iglesia comúnmente no nos vemos como regalo de Dios, no nos vemos como bendición de Dios. Y debería, cuando nos veamos así, llenos de regalos, no, siempre estamos viendo el mal, señalándonos, criticándonos, peleando, golpeándonos. No vemos el regalo del Señor y la bendición que el Señor nos ha dado, que el cuerpo, siendo muchos miembros, es un solo cuerpo. Ahora, habla de dones, operaciones del Espíritu Santo en los hombres, pero habla de dones ministeriales también, que no todos tienen dones ministeriales. No me voy a meter ahí, pero dice, lo primero dio dones a los hombres, regalos, la música y otras cosas. Podemos ver cuántos talentos y dones. De ahí habla de los dones ministeriales. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mire qué lindo es esto. Dones ministeriales. Pero todo esto con un fin. Todo esto con un propósito. Usted dice amén. Todo esto con un fin y un propósito. Todas estas provisiones que Cristo hizo es para dotar a la iglesia de un liderazgo específico que necesitaba. Pablo menciona 5 grandes oficios, cargos que ejercen los hombres de Dios en la iglesia, preparados, dotados y capacitados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que también equipen a otros, para que formen y capaciten a otros. Aquí hay una gran lección que yo les quiero hablar. El ministerio de los hombres. En 28 años, en 30 años, yo he trabajado con gente que me dice, ¿y qué me va a enseñar el hermano a mí? ¿Y qué me va a enseñar fulano a mí?
Porque aparentemente una persona puede ver a otra como no con capacidad para dirigirla. Pero ¿sabe por qué Dios usa hombres? Para avergonzar a los hombres, para humillar a los hombres. Porque Dios llama a hombres que tal vez a nuestro parecer no tienen el llamado ni la capacidad, pero si Dios lo llamó, Dios lo va a respaldar. Cuando los hombres aquellos vieron a los apóstoles hablar con tanta sabiduría, ellos decían: ¿cómo estos hombres, siendo del vulgo, hablan de esta manera? Tenían el Espíritu Santo. Cuando Esteban enfrentó a aquellos hombres, la gloria de Dios bajó sobre Esteban, y Esteban habló y predicó un mensaje teológico. Y aquellos hombres no soportaban la sabiduría y el conocimiento, lo mataron. Pero el ministerio de los hombres, hombres preparando hombres. Algunas veces nosotros podemos tener preparación intelectual, podemos haber cruzado la universidad, pero tal vez al que Dios llama a presidirlo, tal vez no tenga ese calibre intelectual, pero si Dios lo llamó, lo va a capacitar y lo va a usar. Porque Dios da los dones, Él da los llamados. Usted dice amén a esto. Aquí el Señor señala el propósito de esos regalos. El Señor señala la meta que estos regalos tienen. Si a mí me dice como pastor, para mí, yo como pastor viéndolo a usted, a veces las ovejas entre ovejas pero uno los ve en sus dones y talentos. Yo no veo gente, veo un cuerpo. Uno sirve, otro exhorta, otro aconseja, otro ora con entrega, y todos son necesarios. Pero algunas veces la gente cree que lo que ella hace es lo más importante. Es importante dentro del marco general, porque todas estas cosas son un regalo que nos ayuda a perfeccionarnos unos con otros. Entonces el apóstol dice: el mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Al decir que constituyó, es que dio, es que el Señor nos capacitó para una obra poderosa y maravillosa. Pero ¿cuál es la finalidad? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esa es el fin, perfeccionar. La razón de la provisión divina de Dios sobre cada creyente y sobre todos los dones y los dones ministeriales se expresa claramente del versículo 12 y en el 13. Y esto, hermano, quiero decirle, tiene una finalidad doble. La primera, capacitar a los santos para la obra del ministerio. Dígalo conmigo: capacitarnos para la obra del ministerio. Número 2, para la edificación del cuerpo de Cristo. En algo tengo yo que servir, por eso le voy a repetir: no hay inútiles en el reino de los cielos. Aquí nadie puede decir: no, pastor, yo no puedo hacer nada. No, algo podemos hacer para Dios, en algo podemos servir a Dios. Grande sea, grande o pequeño, podemos servir a Dios. A Dios, hermano, aún las cosas que para nosotros pueden ser pequeñas, para Dios son grandes, hermano. Amén. Cuando dicen amén, usted recuerda que una viuda dio 2 blancas y todo el mundo echaba en los ofrenderos de lo que le sobraba. Y cuando el Señor estaba viendo aquello, dijo: ella dio más que todo, pero solo había dado 2 blancas y todos echaban grandes cantidades. Pero ¿qué pasaba? Aquella mujer de su pobreza dio todo lo que tenía. Aparentemente para los hombres eso no era nada, pero para Dios era mucho. Dios no ve las cosas como los hombres la ven. A veces rehuimos al llamado. Vivimos en un mundo que nos destruye, nos deshumaniza, nos incapacita. Hay mucha gente que no sirve porque tiene complejos.
usted diga: yo tengo que romper mis complejos, porque hay algo de Dios que yo tengo que poner a su servicio. No diga nunca que usted no puede. No diga nunca que Dios no hizo cosas a medias. Todo lo que Dios hizo es bueno. Todo lo que Dios hizo es bueno. Y si Cristo te ha restaurado, te ha levantado, te ha bendecido, te ha dado un testimonio, tienes que dar, tienes que ofrecer. Hay algo en ti, porque te llamó con una finalidad. Usted dice amén. Él te llamó para capacitar a otros para la obra del ministerio. Te llamó para edificar el cuerpo de Cristo. Un talento, un don, qué bendición sería. Imagínense, yo no serviría cantando aquí, los espantaría. Pero aquí hay otros que cantan, que tocan. Otros presiden. Hay quien agarra una escoba y sale a barrer allí. Hay quien está ahí sirviendo. Hay quien viene y se vuelve un líder. Vengan, hermanos, vamos a convocar, vamos a arreglar aquí, y preside. Habrá quien tenga un buen consejo y se siente contigo a dártelo, y también tú recibas, y en un momento Dios también te utilice a ti. Siempre hay algo que ofrecerle al Señor, porque es un regalo. Dios nos ha bendecido, nos ha capacitado. Usted dice amén. ¿Sabe qué? Dando como recibimos. La manera, hermano, de crecer y proyectarse es servir a Dios, es darnos completamente. Porque cuando damos, Dios nos da y nos bendice y nos llena. En ese ejercicio, hermano, Dios está haciendo una obra y usted está aprendiendo en el Señor. Usted dice amén. Mire qué maravilloso es. Todos hemos sido capacitados. Todos tenemos algo que ofrecerle al Señor. Aquí me gusta a mí la palabra capacitar. Dígalo, capacitar. Esto significa hacer apto o perfeccionar. Acto o perfeccionar. Dios nos está perfecto, pero va a usar hombres. ¿Sabe qué? Déjese corregir. Todos necesitamos corrección, porque en la corrección está nuestro aprendizaje. Algunas veces usted será corregido y también corregirá. Usted necesita presidir y ser presidido, ejercer autoridad y estar bajo autoridad, ser enseñable, que desarrollen. Yo recuerdo la parábola de los talentos. Venga conmigo al capítulo 25. Yo sé que no vamos a tocar todo hoy, pero dejemos un comienzo hoy. Capítulo 25. Le voy a enseñar algo curioso aquí, pero también maravilloso, que nos habla de cómo Dios puede moverse en nuestras vidas. Mateo capítulo 25. Parábola de los talentos. Si usted ya lo tiene, yo se lo leo también aquí. Todos conocemos esa parábola. ¿Cuántos han leído ese texto? Levanta la mano. No vamos a leerlo todo. Voy a ir al punto que necesito mostrarle esta noche. ¿Ya lo tiene? Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Y le dijo: aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor, o su Señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Le hago mención de algo aquí. Le dijo: hubieras dado mi talento a los banqueros. Aunque la parábola no está hablando específicamente de dinero para nosotros, pero también en todas las áreas de la vida solo somos administradores. Pero si yo tengo algo y no sé cómo desarrollarlo, lo peor que me puede pasar es guardarlo. Lo que tengo que hacer es entonces ir donde los que me pueden enseñar cómo empiezo. En la iglesia hay mucha gente. Aquí entre nosotros, hoy no estamos la mayoría como el domingo, pero la mayoría de nosotros nunca
nos quedamos rezagados en cierto modo, guardándonos y diciendo: otros tienen mucho, que den los que pueden, yo no puedo. Una mente cerrada, una mente con dudas no puede servirle al Señor. Pero cuando yo leí ese texto, el que tenía uno, el Señor no le dio salida. Le dijo: si no podías, hubieras llevado a otros que podían y le hubieras dicho: esto es lo que el Señor me ha dado, ayúdenme a multiplicarlo. Siempre habrá gente que te instruirá, que te enseñará. Hoy que hemos empezado con las redes familiares, hermano, desarrolle, crezca, predique, hable, involúcrese, crezca, desarrolle su potencial. No se quede estancado, porque no es la voluntad de Dios que usted se rezague y se estanque. La voluntad de Dios es que usted crezca. Cuando yo leí este texto dije: no hay manera de evadir al Señor. El Señor le dijo: si sabías cómo era yo, entonces hubieras ido a los banqueros y le hubieras dicho: aquí está lo que me dieron, enséñenme cómo lo voy a multiplicar. Y cuando yo regresara, entonces me hubieras presentado lo que es mío con mis ganancias. Le vuelvo a repetir: en la obra de Dios no hay inútiles. Todos podemos servir a Dios en algo. No debemos de compararnos, porque algunos pueden más y usted puede menos. Pero todos tenemos talento, todos tenemos cierta capacidad. Usted dice amén a eso. Y a eso se refiere la palabra. Entonces Pablo nos enseña y dice que Dios nos ha dado a nosotros talentos. ¿Para qué? Ayer estamos en la reunión del hermano Ardón. Estamos en la reunión y Dios me dio una palabra de ciencia para la familia. Eso me pasa a mí, pero es cuando Dios quiere. Dios me dio una palabra así. Tuvimos un momento hermoso ahí. Era una presentación de familias y el Espíritu Santo se metió y tomó el ambiente. Y qué lindo es oír una palabra de ciencia. Qué lindo es uno que hace milagros. Qué lindo es uno que va y ora por los enfermos. Qué lindo es uno que tiene palabra de esperanza. Qué lindo es uno que tiene un consejo. Qué lindo es uno que sirve, que limpia, que prepara un lugar para que llegue. Qué lindo, eso es lo maravilloso del evangelio, hermanos. Gente que sabe, gente que no se minimiza, gente que le cree al Señor, gente que se levanta en los escenarios donde gente no cree que se puede levantar, porque así se manifiesta el Señor. Lo vil y lo menospreciado del mundo, pero esto que es vil y menospreciado tiene que creer que Dios lo ha llamado con un propósito. No vas a crecer más de lo que aspiras a crecer hoy. No vas a desarrollar más de lo que hoy estás entendiendo que debes desarrollar para hacer algo mañana. Siempre hemos dicho a los líderes: conviértase hoy en lo que quiere ser mañana. ¿Sabe? Quiero una iglesia que tenga oportunidades y hay que crear esas oportunidades, pero necesitamos gente que quiera, que necesite arreglar cualquier cosa, porque hay que servirle al Rey, acomodar y arreglar nuestra vida, arreglar lo que tiene que ser arreglado, poner todo en lo que debe para servir al Rey de Reyes. ¿Y cuántos dicen amén, hermano? Qué tremendo es esto, iglesia. Vuelvo y le repito. Versículo 14. Dio dones, ministerios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay tres facetas progresivas. Dígalo conmigo: tres facetas progresivas. Para llegar a la meta hay tres facetas progresivas. Yo le digo a la gente: prepárese, capacítese, conozca más de Dios. La ignorancia es un enemigo feroz que destruye a la gente en la vida cristiana. Por falta de conocimiento, mi pueblo perece. Siendo ricos, deseamos vivir pobres por falta de conocimiento.
Ahora, cuando nos dirigimos hacia la meta, nos encontramos con 3 facetas progresivas, que comienza con la palabra hasta que todos lleguemos. Dije, hasta que todos lleguemos. La primera meta es unidad. Dígalo conmigo, unidad. La unidad. Unidad espiritual. Una unidad, hermano, que nos lleve a una sola fe, a una doctrina común, hermano. Ojo, ahora mucha gente está escuchando redes, hermano. Cuidado de lo que usted se está alimentando. Cuidado, hermano, de lo que usted está consumiendo. Las redes pueden distorsionar. Que tengamos una doctrina en común. El resultado, el conocimiento de Dios también viene por una comunión íntima, por la oración, la búsqueda, una relación profunda con Cristo y su palabra que nos lleve a conocer más del Señor. La primera faceta es unidad. Por eso dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Dígalo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Pero el fin, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos, hasta la palabra hasta. Mire qué tremendo, que todos lleguemos a la unidad de la fe. La segunda faceta, madurez espiritual. Donde hay celos, donde hay ira, donde hay contienda, donde hay pleito, no hay madurez espiritual. Las personas que están llenas de ira, pleito, contienda, no hay madurez espiritual. Porque cuando uno llega a conciliar la doctrina y la palabra del Señor, usted dice amén. Madurez espiritual. La madurez espiritual es para nosotros una persona completa en todo sentido, una persona cabal. El ideal de la iglesia como un organismo de vida es avanzar hacia la madurez espiritual cada vez más completa. Ese es un trabajo personal. ¿Qué tanto usted puede soportar? ¿Qué tanto usted puede perdonar? ¿Qué tanto puede usted dejar de defenderse humanamente y pedir que Dios sea su defensor? ¿Qué tanto usted puede ser humilde? ¿Qué tanto usted puede permitir que el Espíritu traiga paz? Esa es la madurez, es nuestra reacción a los acontecimientos, a las cosas que vivimos. ¿Cómo reaccionamos? Conocimiento, la palabra puesta en práctica, la vivencia del Espíritu en nosotros. Mire qué tremendo. La gente quiere ser estable y no va a ser estable hasta que no viva la palabra, hasta que no la aplique en su vida. La gente que no es estable es como una botella, hermano, en el mar, arrastrada por doquiera, de un lugar a otro. Se necesita. Entonces la meta nos lleva a de manera progresiva por varias facetas. Primero, unidad en la fe. Dígalo, unidad en la fe. 2, madurez espiritual. Pero la madurez tiene que venir por 2 vías: la palabra y el Espíritu. Y yo cediendo a ese agente poderoso del Espíritu Santo y la palabra. Aparte de la unidad y de la madurez, el efecto de la obra de Cristo en su vida, hermano, va a traer una tercera faceta y resultado: estabilidad doctrinal. Estabilidad doctrinal. Lea conmigo lo que dice aquí. Yo vuelvo a leerle el texto. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres
que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mire qué tremendo. Estabilidad doctrinal. Le voy a contar algo. En el huerto del Edén, Dios con quien hablaba era con Adán. ¿Sí? ¿Se acuerda usted de ese texto? Pero cuando la tentación vino, ¿a quién se le acercó el diablo? A Eva. La estabilidad doctrinal de Eva no era como la de Adán, en un sentido. Y cuando el diablo llegó a hablarle a Eva, llegó a meterle duda acerca de Dios. Llegó a meterle duda acerca de Dios. Habrá gente que se acercará para meterte duda acerca de Dios, de una manera. Te llegará para meterte duda de su palabra, de su obra. Y empezó a persuadirle y decirle: le dijo, ¿con qué Dios te ha dicho? ¿Sabe Dios? ¿A quién estaba poniendo en duda? A Dios. Estaba diciéndole: Dios no ha sido justo contigo. Mucha gente, hermano, doctrinalmente, al no ser estable, el enemigo hace con ellos como quiera. Primero, necesitamos servir, necesitamos conocer, necesitamos madurar, necesitamos tener estabilidad espiritual. ¿Para qué dijo Pablo? Para que no seamos niños fluctuantes. Hermano, yo le voy a decir, ya no quiero hablar más, porque esto tendría que ir a ahondar más. El mayor problema que tenemos en la iglesia se llama inmadurez. Tenemos una iglesia que no quiere crecer, una iglesia que no quiere conocer más de Dios, una iglesia que está encantada con la orilla, una iglesia que si le dicen boga mar adentro, aquí me quedo. Una iglesia que le dicen hay algo más profundo, pero a mí me gusta la orilla. Una iglesia que le dice hay maravillas en una relación, pero me conformo con esto. Es una iglesia conforme, una iglesia que no quiere ir más allá, una iglesia que todavía, hermano, no ha entendido o no quiere caminar más allá. Una iglesia que tiene miedo al compromiso. Es una iglesia que no quiere, pero el Señor está hablando a la iglesia. Hablamos de trascendencia, todo el mundo. Mire, hermano, las redes sociales están llenas de motivación. Y la gente escucha mensajes: tú puedes. Si eres un gato, di que eres un león. Si eres un cocodrilo, di que eres un dinosaurio. Y la gente, la gente se emociona. Párese en el espejo y dígase a usted mismo: ¿usted cree que sí va a pasar? Hermano, usted puede decir: soy un león en un espejo, hermano, y va a seguir siendo la misma persona. Usted va a cambiar hasta que tome la palabra de Dios, hasta que se humille en la presencia de Dios. Usted va a empezar a ver cosas que ojo no vio ni oído yo, hasta que usted entre en la presencia de Dios. Usted va a crecer y va a trascender, pero está en usted, porque Dios ya lo hizo. Y hermana, la gente postea tanta motivación ahora, porque la gente no quiere oír de proceso. La gente no quiere oír, no. La gente quiere oír que le digan que ya está todo hecho y que todo venga sin ningún costo, que todo venga y yo vivo como quiero. No es así. Por eso es que dice que a cada uno se le dio. Cada uno tendrá que experimentar. A cada uno se le dio un don. A cada uno se le dio una manifestación del Espíritu Santo para su propio provecho. A cada uno se le dio una capacidad. Pero en medio de tus pruebas, tus luchas, necesidades, aflicciones, tus triunfos, todo, aun cuando te va mal, para que no te decepciones, necesitas el Espíritu Santo. Y si te va bien, lo necesitas para no ser orgulloso. Siempre se necesita. Hay un partido de fútbol ahí, a 3 cuadras de nosotros, y hay un montón de creyentes ahí, necesitados de alegría. Para ellos la alegría no es Cristo, es un partido de fútbol. Ellos están comiendo algarrobas
y gritan de emoción por un gol y después caen 2 en contra y se les fue la emoción para alcanzarse. Y después viene el diablo a decirle: hubieras ido a la iglesia. Sí, para nada. Y dejé mi cargo, dejé de servir, dejé de escuchar palabra, bañados de cerveza, bañados de orines, tufosos. Yo no quiero decir que es pecado, pero hay muchos que en vez de venir a la iglesia se fueron para allá. Ojo, es la verdad. Cambiaron al Señor por un plato de lenteja. Para todo hay tiempo. Yo no digo que eso es malo. Pastor, yo he ido al estadio, pero si me toca servirle al Señor, entre una y otra cosa, me quedo en casa. El primero en todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor, pues. Por usted que está aquí. ¿A cuánto le gusta el fútbol? Levante la mano. Como a la selección mayor, hermanos, la aplanaron, la selección más mala de todos los tiempos. La gente estaba frustrada y ahorita vieron los hipotes y de aquí recuperamos la alegría. La alegría y la satisfacción se llama Cristo Jesús. Aleluya. Ahora, iglesia, estabilidad, para que no seamos niños fluctuantes, para que crezcamos. A ver, ¿cuántos son padres aquí? Imagínese usted trabajar, sacrificarse. Usted lo que quiere es ver crecer a sus hijos, ¿ve? ¿Sí o no? Pero un hijo que no crece, yo le vuelvo a repetir, el mayor problema que tenemos los ministros, los pastores y líderes, es que la gente no quiere crecer. Es gente, hermana, enredada en niñerías. ¿Qué se hace con una iglesia que no quiere crecer? En una iglesia que no quiere otra cosa más que Pepe. Yo quiero leche espiritual y ellos quieren leche. No pueden comer carne. No pueden salir a enfrentar la vida como debe de enfrentarse porque no están listos, no están preparados. Culpan a Dios, culpan a todos, culpan al líder, al pastor, al papá, a la mamá, a todo el mundo. ¿Pero por qué culpan? Porque, hermano, no se dan cuenta que todo lo tienen para vivir, todo lo tienen para ganar, pero no se han esmerado. Dice amén. Hermano, es bueno ser niño, pero el tiempo que necesitamos ser niños, necesitamos crecer, necesitamos servir, necesitamos ir más allá, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Si no, dice el versículo 15, que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo. Crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien bien concertado, el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Mire, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificando. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Necesitamos crecer y necesitamos formarnos. Necesitamos exponernos a la palabra, a la oración, a la entrega, al ayuno. Necesitamos darle más tiempo al Señor en nuestras vidas. Necesitamos permitirle que desarrolle, que Él crezca, que yo mengüe y Él crezca. Necesitamos conocer más de lo que ahora hemos conocido. Necesitamos darnos cuenta que la vida cristiana no es tan superficial. No solo son 2 cultos a la semana, levantar las manos solo en el momento que estamos en la iglesia, cantar 3, 4 cantos de adoración, cantar unos de alabanza, oír un mensaje por media hora, 1 hora. Hay algo más que eso, hermano. Hemos circunscrito la vida cristiana a algo tan superficial,
superficial como venir al culto 1 o 2 veces por semana o una cada 15 días. Hemos hecho tan pero tan pobre. Hemos hecho del mundo toda nuestra actividad, nuestro tiempo, todo el mundo. Pero de Dios, ¿qué hemos hecho, iglesia? Dios nos ha dado a nosotros un panorama diferente. Nos ha dado vida, nos dio Cristo, nos dio los dones, los talentos, el Espíritu Santo. Nos ha dado palabra, nos ha dado todo para que nosotros, hermanos, no vivamos derrotados sino en victoria, para que podamos vivir, contemplar su gloria. Yo no le voy a decir que no hay procesos, no le voy a engañar. Sí, van a haber procesos. Nunca lo escondió el Señor Jesús. Dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Queremos que Dios nos use. ¿Cuántos quieren que Dios los use? Miren, ni levantan la mano. ¿Cuántos quieren que Dios los use? Hay trabajos para hombres en los que Dios no va a mandar niños. Yo cierro aquí. Estuve en Nicaragua hace 15 años, por 2 semanas. Se abrió una iglesia allá en Nicaragua. Quedó la iglesia ahí. 2 semanas visité familias en Nicaragua. Y el testimonio de mucha gente y muchas familias, que muchos de esos jóvenes murieron peleando. Los reclutaba la policía y los reclutaba la contra. Jóvenes de 13, 14, 15 años. Y en la mayoría de casas que visité habían testimonios. Había tristeza de hijos perdidos que habían salido a la batalla y habían sido reclutados siendo niños, adolescentes, que fueron a morir. Tenemos una iglesia, hermano, que quiere enfrentarse con el enemigo, pero que no quiere crecer. Y cuando yo pienso en esto, recuerdo esos comentarios de la gente en Nicaragua. Eran niños, no estaban listos y preparados. Si somos niños, dejemos que los brazos de amor del Señor y la comunión con Él nos hagan crecer. Decimos la palabra como la leche espiritual para ir creciendo, para que a medida que vayamos creciendo podamos desarrollarnos, enfrentar nuestros propios panoramas con la ayuda del Señor, podamos tener nuestras propias victorias, podamos encontrar propósito en lo bueno y en lo malo, podamos decir gracias, Señor, porque nos has capacitado para cosas mayores. Cada vez que vamos hacia adelante vamos entendiendo que hay cosas más grandes para las que tú me has llamado, que me traes desde allá pero me traes en ascenso. Me traes desde abajo, pero me traes ascendiendo, creciendo de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. ¿Por qué sufre baja la iglesia? Por esto, porque muchas veces no nos preparamos, no maduramos, no estamos llenos como debe venir. Viene la prueba, hermano, y se sabe, sale a flote lo que hay. Entonces viene y nos damos cuenta, hermano, de repente que no éramos adultos espirituales, sino niños, llevados por cualquier viento de doctrina. Mire qué tremendo es esto. Llevados a la deriva por cualquier cosa. No, cualquier cosa desanima, cualquier cosa detiene, hermano. No. ¿Qué te desanima de venir a la iglesia? Lo que te desanima para venir a la iglesia, debes de aprender a superarlo. ¿Cómo? Crezca, fórmese, capacítese. Hay gente, hay hombres aquí en esta casa que están enseñando, formando. Vienen las redes, empezaremos a trabajar. Crezca, vaya desarrollando. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, pastor? ¿Qué hay que hacer ahora? Ya me bauticé. ¿Qué más sigue? Vamos hacia adelante a crecer en Cristo. Necesitamos crecer. Póngase de pie. Hasta que todos lleguemos a la meta, a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños, para que crezcamos en amor en todo aquel que es la cabeza, para que tengamos unidad.
Yo quiero que venga un momento aquí. Salga de su silla.